Hemos venido estudiando Mateo, hoy corresponde Mateo 9, 18 al 26. Y creo que ha sido una bendición, ¿cierto? Y en especial hemos estado aprendiendo las escrituras, a leerlas, a entenderlas, a leerlas en su contexto, para que ellas mismas expliquen. Mateo 9, 18 al 26. Vamos a leer. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Yo le puse título: dos formas de volver a la vida, para los que toman nota. Ya leímos el texto. Vemos que Jesús es abordado por la multitud. Parece mientras llega a su casa. Y ahorita vamos a ver esa parte. Aparece este personaje. En Mateo nos dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. El Señor responde inmediatamente. ¿Qué hace? Versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Fue una respuesta que inmediata. No se puso a pensarlo, no dijo: bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí, vaya y pregunte a ver si todavía está vivo o no. Inmediatamente el Señor actúa. Partí el tema en dos. Tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos temas aparte, pero juntos. Tienen un engranaje ahí. Y entonces vamos a mirar primero a Jairo y luego vamos a mirar a la mujer. Arranquemos por Jairo. ¿Qué sabemos de Jairo? Primero, que era un hombre. ¿Qué más aprendimos? Que era un principal. ¿Principal de dónde o de quién? Porque aquí Mateo no nos lo está diciendo, solo nos dice que un principal. ¿Cómo sabemos un principal de qué? Porque cuando hablamos de un principal, hablamos de quién. De un jefe, de alguien importante. ¿Cómo? De alguien especial en algún lugar que está dirigiendo. Pero es un principal de dónde. Entonces la respuesta en Lucas 8, 40 al 41. Entonces vamos a estar mirando los dos para que pues estemos entendiendo en su contexto, ¿no? Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Ahí está la respuesta para la hermana Miriam. Dice: cuando volvió Jesús, o sea que Jesús estaba en la casa de Mateo y ya venía de vuelta, y ahí fue donde se atravesó el señor Jairo, ¿cierto? Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de ¿dónde? De la sinagoga. O sea que era un hombre que religioso, era un hombre que conocía las escrituras. Generalmente los principales de la sinagoga eran los encargados. Recuerden que había personas que donaban el dinero para hacer las sinagogas. Entonces si alguien donaba, también ponía un jefe allá, que era el que se encargaba muchas veces de abrir y cerrar la puerta. Era el que estaba pendiente, pero era una persona que prácticamente mantenía allá. Entonces Jairo conocía las escrituras, porque obviamente los rabinos venían, enseñaban en ese tipo de lugares. Es un principal de la sinagoga. Eso implica también que era alguien importante para el pueblo judío. ¿Cómo se llamaba? Porque en Mateo no nos inicia diciéndolo, ¿cierto? En Mateo dice que un hombre. Aquí en Lucas nos dice que se llama Jairo. Y además, ¿qué más nos dice? Que tenía una hija. Y esa hija, aquí en Lucas, nos amplía un poquito, tenía ¿cuántos años? 12 años. Oiga, qué curioso que tenía la misma edad que tenía la mujer en su problema. Los mismos 12 años. O sea que cuando la señora le empezó el problema, la niña estaba naciendo. Qué interesante, no lo estudié, hasta ahora me doy cuenta. Tenía una hija, tenía 12 años, pero también ¿qué tenía? Estaba enferma, estaba muriendo. Dice aquí en Lucas, en el versículo 42, nace una pregunta. En Mateo nos dice que él se acerca y le dice que está muerta. O sea, en Mateo
se asume que ya está muerta. En Lucas nos dice que está en el proceso de morir, o sea que está como moribunda. Parece como que se contradice entre Mateo y Lucas. Vuelvo a hacerles la acotación que ya les he hecho. Mateo hizo un resumen, mientras que Lucas trabajó en los detalles. Recuerden que Lucas, cuando ustedes leen Lucas, artículo 1, dice que a él le pareció poner en orden las cosas. Eso quiere decir que Lucas trabajó para que hubiera un orden cronológico y un orden histórico en su escritura. Eso quiere decir que Mateo no fue tan juicioso. Él dijo, no, se murió la china. Mientras que Lucas dice, no, espere, estaba enferma, se murió, pero se murió por el camino en algún momento. Vamos a mirarlo si quiere, 8:42, ¿qué dice? Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces, ¿cómo solucionamos la aparente contradicción? Versículo 49 de Lucas. Y estaba hablando aún, ¿con quién? Todavía estaba hablando con la señora que se le atravesó a Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. O sea que en Mateo nos está diciendo ya desde que se murió, mientras y aquí ya nos dice que mientras iba, o sea que cuando él vino a clamar a Jesús, realmente estaba clamando que la resucitara o clamando que la sanara. Estaba clamando que la sanara, aunque Mateo dice estaba muerta, pero estaba clamando era por la sanidad. ¿Qué creía Jairo? Que Jesús podía ¿qué? Sanar, pero resucitar. Bueno, ahí hay un sanador. Había muchos en esa época que se dedicaban a eso. Ya lo vimos en los exorcistas ambulantes también, que eran médicos, agoreros y todo ese tipo de cosas. Pero en este caso, pues ya está hablando de que resucitaron muertos, eso sí no lo habían visto. O sea, habían visto gente sanar, pero no habían visto gente resucitar. Entonces Jairo cree que Jesús puede sanar, pero resucitar de pronto lo dejamos en puntos suspensivos. Lo va a entender, lo va a aprender. Yo hice aquí un titulito y es los importantes también lloran. ¿Se acuerdan de los ricos también lloran? Bueno, los importantes también lloran. ¿Por qué hice ese título? Es porque de alguna manera a veces nosotros creemos que el evangelio solo es para las personas que no tienen plata. Alguien decía, no, es que preciso los que se convierten son los pobres, los drogadictos, los borrachos, las prostitutas, y los ricos y los adinerados y estudiados y los universitarios y los doctores y los políticos, pues como que creemos que no se convierten. Pero ¿sabe qué? Hay personas así que también viven situaciones como usted y como yo, difíciles. En este caso obviamente la situación de Jairo es desesperante, porque tiene una hija única que tiene 12 años, está empezando esa niña a vivir y está a punto de ¿qué? De morir. Y creo que eso es bastante fuerte y ustedes que son padres seguramente deben entenderlo más que yo, porque si su hijo se enferma, usted está mirando cómo llevarlo al hospital lo más rápido posible y usted se agarra con el celador para que las dejen entrar, usted se despeluca para que el doctor alguna cosa le haga. Usted dice, este es mi hijo, como si no existieran más mamás con más hijos sino solo usted, o más papás con más hijos sino solo usted. Ahí está Jairo en ese momento, digamos, desesperado. Ahora, de todas formas, Jairo hace una petición de fe, porque él busca al Señor y le dice, ve y pon tu mano sobre ella y sanará. ¿Qué sabe Jairo de Jesús? Que Jesús puede sanar, y que puede sanar ¿cómo? Poniendo la mano sobre él. Hay un punto, y aquí otro titulito, la fe a prueba, porque el Señor se para y dice listo, y entonces yo me imagino que Jairo se animó a decir, bueno, listo, ahí va el Señor y si llegamos a tiempo se va a sanar. Y entonces van ahí caminando y de un momento a otro el Señor para y voltea a mirar y empieza a mirar a la gente alrededor, y yo me imagino a Jairo mirando al Señor detenerse, quedarse quieto. Tu hija está muriendo, depende de momentos, de segundos, y ahí está el Señor quieto. Y empieza a mirar a todo el mundo, y todo el mundo lo empieza a mirar, y de un momento a otro él dice, me tocaron, alguien me tocó. Pasa un momento mientras los discípulos preguntan, pero Señor, todo el mundo lo está apretujando. Y después por allá aparece una señora y hasta que les cuenta la historia de los 12 años. Ustedes saben que la señora se demora para contar las historias, y entonces le cuenta la historia de los 12 años, de cómo le gastó todo y
Claro, aquí no lo resumen, pero yo me imagino que la señora se tomó su tiempo para contarle cómo fue que se enfermó y cómo fue que pasó el milagro, ¿cierto? Pero están detenidos. ¿Qué pasará en el corazón de Jairo? Pienso, ¿qué pasaría por la mente de Jairo? Su hija está muriendo y la única ayuda está entretenida por una señora que apareció de repente a hacer una osadía que él tal vez ni logra entender. ¿No le parece a veces a usted que Dios le responde a todo el mundo menos a usted? Que como que Dios, usted estaba haciendo su oración y llegó otro y el otro dice, ay, a mí sí ya me contestó. Y usted dice, ¿y por qué la mía no? Porque listo, la petición suya es muy lindo y muy feliz con lo que le pasó a usted, pero es que, ¿y yo? Y cierto que a veces nos parece que como que Dios se demora más con nosotros que con los demás. Y creo que Jairo debió haber experimentado eso un poquito. Porque para el hombre el tiempo cuenta, para Dios no. Dios vive en una eternidad, Él no tiene problema. Él se puede demorar todo lo que quiera. Pero para nosotros no, ¿sabes? Como decía un cantante por ahí, Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa. Nosotros inventamos la prisa, el afán. Dios no. Dios inventó el tiempo. Y Él usa el tiempo y va más allá del tiempo. Usa la eternidad. No está afanado. Nosotros somos los que nos afanamos. Porque pasen las cosas ya, rápido. Dios no. Y esa es una lección importante. Lucas 8:49 dice, y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Ahora, listo, aguantamos que la señora está ahí contando su historia, porque dice, y estaba aún hablando, eso dice ahí, ¿no? Estoy aguantando la historia y bueno, señor, rápido que se desocupe. Cuando llega el otro y dice, no, ya no moleste más al maestro. Se murió la niña. ¿Cómo se sentiría usted si la única solución se quedó entretenida ahí? Y por esa demora, y él piensa que el Señor puede tocarla y sanarla, pero ya no. Y el mensajero llega y hace, dice la expresión, ya no lo molestes más. Como quien dice, ya ¿para qué? Ya ni lo traiga, ya ni llega a la casa. Díganme si eso no es difícil, porque usted está viendo su sueño, su deseo, su petición, irse a la basura, su problema, su situación, quedar sin ninguna solución, porque usted dice, no, ya no hay solución, ya no hay solución. ¿Qué tal eso? ¿Cómo estaría Jairo ahí? ¿Qué pensaría Jairo aún del mismo Jesús, diciendo, ¿qué se quedó? ¿Por qué se demoró? ¿Qué pensaría esa señora, vieja loca, que no le da por aparecer? Porque ella tuvo que tener fe para su milagro y la mía quedó a medias. Eso debió haber decepcionado a Jairo. ¿Sabes que muchos de nosotros a veces nos decepcionamos cuando vemos que Dios responde a otros y a nosotros como que esa petición nos la alarga? Pero ¿sabe algo? Jairo va a ver algo que ella no vio. Jairo va a entender algo que esa mujer no entendió. Porque Dios va a hacer algo mayor con él, pero requiere en ese momento su paciencia, en ese momento su confianza. De hecho, requiere más fe de él que la de ella. Y eso va a pasar. Y sabe que por eso a veces Dios nos detiene un poco más. Mientras Dios nos detiene, nos hace más fuertes. Aprendemos más. Mientras más se demora muchas veces la respuesta a nuestras peticiones, Dios está enseñándonos algo más. Y después va a ser más glorioso, va a ser mayor y va a ser mejor. Ahora, lindo el mensajero. La embarró. Ya no lo molestes más. ¿Ha escuchado usted frases como, no moleste más a Dios con ese asunto? El diablo a veces nos lo dicta al oído, ¿cierto? Eso ya no pida más, eso ya usted no tiene solución, eso no ore por eso. Ya ni Dios lo ayuda a usted, ya usted está perdido. Eso nos lo dicta el diablo, ¿no? Dios. Nada, eso nadie le va a cambiar a usted ese problema. No vienen de Dios, ¿sabe? Son de desesperanza y a veces hacen tambalear nuestra fe, nuestra confianza. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Inmediatamente le dice, Jairo, no temas, cree solamente y será salva. Que hay un punto importante. El Señor quería hacer algo en la vida de Jairo más que resucitar su hija. ¿Sabe qué? Resucitar su fe. Y entonces le dice, cree solamente. Porque el propósito de las sanidades, de los milagros, de los prodigios, no es la sanidad y el milagro del prodigio, ¿qué es? Nuestra fe.
¿Hacia quién? Hacia Él. Siempre lo ha sido. Nuestra fe, nuestra confianza en Él, fortalecida. Dígame si esas palabras no son de aliento. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo está sosteniendo cuando Él, en un momento determinado, Él debió desmayar. Yo me imagino que Jairo quedó pálido cuando le dieron la noticia. Se le hiela la piel y dice, no. Y el Señor dice, Jairo, lo sacó de su... ¿Y con qué lo sostuvo? Con su palabra. A veces cuando se demoran los procesos, las respuestas de Dios, usted y yo debemos aprender a oír. Porque el Señor a través de su palabra nos sostiene para ir un paso más y otro paso más, hasta que llegue. Lo que nos va a sostener sin desmayar es la palabra de Dios. Ahora en Mateo, versículo 23, dice lo siguiente. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. ¿Por qué leí ese texto? Porque resulta que cuando ya alguien se moría y corrían la voz, y mientras corrían la voz, los chismosos, los vecinos, los mirones, etcétera, llegaban. Y existía un grupito de personas llamados los flautistas de la muerte. Así les puse yo, ¿no? Las plañideras. ¿Sí sabe quiénes son? En la costa las contratan, ¿no? Para que ayuden a llorar en el velorio. Habían unos flautistas, entonces usaban la flauta para tocar melodías tristes para que todo el mundo llorara y acompañara al doliente, ¿no? ¿Qué tanto se demoraría Jesús que los flautistas ya habían llegado? Ya habían llegado todos los invitados del velorio, menos el Señor. Allá está Jairo caminando con el Señor. Y allá ya están todos llorando, lamentándose, abrazando a la mujer que perdió su hija, ¿cierto? Se debieron demorar. Jesús llega a la casa. ¿Qué esperaría que Jesús llegue a la casa? ¿A qué? ¿Con quién venía? Con Jairo. ¿Qué se supone que hace uno cuando llega y a una mujer se le murió su hijo? Todos esperarían que Jesús llegara y abrazara a quién. A la señora y dijera, ay, quién barra que no llegamos, que nos detuvo una señora por allí. ¿Se imagina si Jesús dice eso? ¿Qué hizo Jesús? Llega y dice, oigan, no está muerta, está durmiendo. ¿Saben qué significa? ¿Y por qué Jesús lo hace? Porque todos los chismosos estaban yendo a mirar a la niña y la tocaban. Ya está morada, fría, porque se demoró el Señor. Pero el Señor llega y dice, no, no estaba muerta. Yo me imagino a todos los que habían visto a la niña muerta diciendo, pero ¿qué está viendo, Señor? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cómo le ocurre que está durmiendo si ya nos dimos cuenta que está muerta? Además, quién sabe cuánto llevaba enferma la niña ahí. Ya llegaron hasta las plañideras, ya está todo listo para el entierro, ¿cierto? Y Jesús llega y dice, no. ¿Qué debieran haber hecho si ellos conocían y oían de Jesús? Recordemos que Jesús estaba en Capernaum. Y Jesús era de Capernaum y Jesús predicaba en Capernaum y habían oído los milagros de Jesús ahí. ¿Qué debieron haber hecho todos? Creer, pero ¿qué hicieron? Dice, y se burlaban de él. ¿Se burlaban quiénes? Todos. ¿Saben que de alguna manera cuando el Señor dice muchas cosas, los que no creen terminan burlándose de lo que el Señor dice? Pero si uno cree, uno se toma en serio lo que el Señor dice. Y Él dice que la niña no está muerta, sino viva. Sencillo, el Señor hace algo. Poco y partida de incrédulos, háganme un favor, todos afuera. Y los sacó. Dice que los echaron. ¿A usted lo han echado alguna vez de un velorio porque el que entró a la habitación dijo que el muerto no está muerto? ¿Cómo sería todo el mundo ofendido diciendo, pero este loco qué es lo que está haciendo? Los echó. Ahora, Jesús entra con Pedro, Jacobo y Juan y el papá y la mamá. Cierra la puerta. Y aquí es donde vamos a entrar a algo bien importante. Primero, una lección es que Jesús no está haciendo alarde de su poder. Él no va a hacer el milagro frente a todo el mundo. Él tampoco va a aprovechar el momento para echarles el vainazo a los incrédulos. Así vengan partida de incrédulos y miren cómo es que se resucita un muerto.
Porque oye, venga y mire cómo se hacen los milagros. No, 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 así no funciona. El Señor lo hace ¿qué? En privado, a puerta cerrada. Entran en la habitación. En Mateo, el versículo 25, dice que Jesús simplemente tomó la mano de la niña y ella vivió. En Lucas nos amplía un poquito más. Vamos a leer. Lucas 8, 54 al 56. ¿Qué vio Jairo que no había visto? Lo vio, ¿cierto? Aquí hay algunas lecciones importantes. Quienes entraron en esa habitación, esas 5 personas que entraron ahí con Jesús, ¿sabe qué presenciaron? La resurrección de alguien. La forma en que Dios da vida ¿a quiénes? A los muertos. Jesús le da una orden ¿a quién? A la niña. Entonces dice que la tocó y clamó. ¿Y qué dijo? Muchacha, ¿qué? Levántate. ¿Por qué no le dijo resucita? ¿Por qué le dice levántate? Porque él dijo que estaba dormida. Está viva. Señora está viendo cómo. Viva. ¿Y qué pasa? Le dice que le habló y que el espíritu, ¿qué pasó de ella? El espíritu de ella volvió. Pregunta, ¿volvió de dónde? ¿Dónde estaba el espíritu de ella? Se había salido. ¿Para dónde? Vamos a mirar. Eclesiastés 3:20. Vamos a mirar de dónde volvió el espíritu de ella. ¿Dónde estaba? Dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres subirá arriba? ¿A dónde va el espíritu de los hombres? Arriba. ¿Y que el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra? Oiga, eso quiere decir que los seres humanos no son ¿qué? Animales. Sí, eso es importante saberlo. Eso que dijo Darwin estaba perdido un poquito. Porque los animales ¿de dónde salieron? De la tierra. Y el hombre, aunque Dios hizo el cuerpo de él de la tierra, le dio espíritu ¿de dónde? De él, de Dios, de los cielos. ¿Dónde estaría el espíritu de la niña si sube arriba? ¿Ustedes qué creen que eso se demora, sube despacito? Cierto que la misma Biblia dice que cuando la iglesia sea arrebatada va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir que eso es? O sea que la niña se murió y alcanzó ahí a salir y quedó el espíritu por ahí volando y Jesús dijo, venga, lo agarro y lo meto allá otra vez. Ah, entonces los espíritus no quedan por ahí volando, porque hay algunos que dicen, no, me apareció mi papá. No, no puede aparecer. Si se murió, se fue. Chao, segundos. Porque es un mundo espiritual, no material. 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Quién le había dado el espíritu a esa niña? ¿Quién le había dado la vida a esa niña? Dios. ¿Quién tomó la vida de esa niña? ¿Por qué se murió la hija de Jairo? ¿Quién había tomado la vida de ella? Dios. Sencillo, porque se le dio la gana. Porque es Dios. Porque Él da la vida y Él la quita. Así sea a través de un atropellado, se le cayó una matera en la cabeza, no importa. ¿Quién toma la vida? Dios. La forma es lo que a nosotros nos duele. Pero la vida la toma Dios, sea como sea. Allí sería a través de ¿qué? De una enfermedad. La niña estaba enferma. ¿Dónde estaba entonces el espíritu de la niña? Con Dios. En Dios. Porque el que lo dio fue Él. Y el espíritu de ella volvió. Nos estaba hablando algo. ¿Qué hizo Dios con la vida de ella? ¿Se la devolvió quién? Dios se la devolvió. ¿Quién hizo el milagro? Dios hizo el milagro. Jesús no está haciendo ningún milagro. Lo que el Señor lo que hizo fue clamar ¿a quién? Al Padre, para que el Padre ¿qué hiciera? Le diera la vida a la niña. ¿Saben que eso es el mismo principio que Dios le habló a Ezequiel allá en los valles del huesos secos? Que le dijo, profetiza al Espíritu y di, Espíritu, sopla de los 4 vientos y da vida a estos huesos. Allá en Ezequiel 37, 8 al 9, para los que quieran leerlo en su casa. El Señor a través del aliento de su boca les da vida. ¿Y la niña qué pasó? Resucitó. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Jesús les está enseñando algo de Él. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Él es el que nos da vida a nosotros. Y eso implica que Él cómo nos ve cuando ya somos suyos. Para Dios, ¿quién muere? Si el espíritu de Él, de las personas vuelve a Él. Para Dios, ¿quién muere?
solo el que está apartado. Recuerden, y ya se los hemos explicado, que el término morir significa estar separado. ¿De quién? De Dios. Eso es morir. Pero los que mueren en Cristo, mueren. Por eso dice, duermen en el Señor. La muerte para un creyente es diferente en ese sentido. ¿Listos? Cuando Jesús le había dicho a Jairo, cree solamente y será salva, ¿de qué salvación le estaba hablando? De la vida que Dios puede dársela a quien ya murió. Saben que mucha gente, para nosotros ya no tiene salida, ya no tiene solución, pero para Dios todavía hay que solución. Dios puede darle vida de nuevo a alguien, aun aunque esté muerto espiritualmente o esté muerto físicamente. Jesús les está enseñando aquí una lección de la vida eterna, que la vida eterna funciona diferente a la vida física. Para ellos aquí ya acabó todo. Para Dios, ahora comienza en la vida de una persona, ¿no? Así para reflexionar, ¿a quién le pertenecen sus hijos? A Dios. Porque muchas veces cuando se muere un hijo, las mamás están ahí, ¡ay, mi hijo! Suyo. Pero debiéramos entender, de Él. Y saben que es mejor que estén en las manos de Él y no en la de nosotros. Porque en las manos de Él están mejor. Ahora, ¿qué puede hacer Dios con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos? Puede hacer más de lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. En mis fuerzas lo único que puedo hacer es lo que hizo Jairo, clamar. Pero el Señor en sus fuerzas y en su poder puede hacer algo más. ¿Qué? Salvar. Ya vimos lo de Jairo. Entremos a lo de la mujer. ¿Qué sabemos de la mujer? Según Mateo, ella estaba enferma de flujo de sangre. ¿Desde cuándo? Hacía 12 años. Una lectura de lo que escribí acá. Es claro entender que la fe de una persona está supeditada a su visión acerca del Señor. Ahí para responderle a mi hermana Miriam. En ese caso la mujer creía que solamente tocando el manto del Señor traería la sanidad deseada. ¿Qué significa? La gente tiene fe, pero a veces la gente canaliza su fe en aspectos. Por ejemplo, hay gente que cree que si el pastor ora por ella, sí se sana, pero si no, no se sana. Entonces ellos están teniendo su propia perspectiva, están armando su propia forma de obtener las cosas. Entonces hay gente que dice, no, si yo no oro arrodillado, no, Dios no me responde, pero si oro parado, de pronto sí, tiene ese tipo de conceptos, si arman ese tipo de conceptos. Entonces hay gente que dice, no, es que si yo no canto así, entonces no funciona. Si no toco así, no funciona. Si no predico de tal manera, no funciona. Si no es con fulano que me ayuda, no. Sí, si no es el que me presta el de siempre, entonces los otros ya no me prestan. Entonces ya cada uno tiene su manera de mirar, de observar. Entonces en este caso ella se le pasó una idea a su cabeza. ¿Cuál? Si yo tan solo tocare el borde de su manto, pues sería salva. De todas formas ella tiene fe. Ella cree que puede pasar algo. Ahora, ¿por qué ella cree que puede tocar a Jesús? Porque recordemos que ella está en una condición que en la Biblia estaba prohibido que una mujer con flujo de sangre tocara a alguien. Sí, ya les voy a leer un poquito de eso. Porque ella cree que lo puede tocar. Porque ella ya ha escuchado que Jesús tocó un leproso. Se metió a Gadara, que estaba más contaminado allá de demonios que en ningún otro lado. Que estaba sentado en la casa de Mateo, que era un pecador, comiendo. Y entonces, ¿qué asume ella? Que ella puede hacer con Jesús, acercarse a Él sin recibir un reproche. Ella siente confianza de acercarse, porque es asequible. Saben que por la ley no había una forma de acercarse a Dios tan fácil, pero cuando llega Cristo, a través de Cristo nos podemos acercar. ¿Qué dice la Biblia? Confiadamente, con confianza. Y en un sentido ella tuvo confianza de acercarse a Él. Saben que no estamos lo demasiado sucios para que Dios nos rechace en ese sentido. Dios rechaza nuestro pecado, rechaza nuestra maldad, pero Él nunca nos va a rechazar a nosotros si nos acercamos arrepentidos, si nos acercamos creyéndole a Él, que Él puede cambiar las cosas en nosotros. Porque hay mucha gente que aún estando en la iglesia, y yo recuerdo, hermano, a mí me crié en un sitio donde si usted pecaba, para el infierno, porque usted ya no tenía salida. Entonces imagínese yo de cristiano, queriendo agradar a Dios, pero embarrándola,
y encima de todo no tengo manera de acercarme a Dios porque me sentía más sucio que nadie, y entonces me habían dicho que usted sucio, pecador, cochino, eche para allá. Y entonces, ¿cómo me acerco a Dios para que me ayude? ¿Cómo me acerco a Dios para que me limpie si no logro tener qué? Confianza de acercar. Entonces el niño se ensució un día y usted le dio una paliza tan grande que el niño no se vuelve a ensuciar, pero el día que se ensucie, el niño va a querer irse de la casa y no acercarse a usted porque usted le va a volver a dar una paliza. Porque no hay qué, confianza, porque la puerta se cerró. Pero si usted le da la confianza al niño, vuelve y va a ser otra vez limpio. Usted tiene la capacidad de ayudarlo. Aquí en este punto, ella encontró una ayuda, encontró una solución en Jesucristo. Ella tiene fe. Ahora, ella de alguna manera estaba arriesgándose también. Vamos a mirar por qué se estaba arriesgando. Primero, porque ella tenía un flujo. Ahora, habían solo dos formas en el concepto femenino de que hubiera flujo. Entonces, primera, por el parto de un hijo. Levítico 12, 1 al 8. O sea que en aquella época, cuando una mujer tenía hijos, quedaba ¿cómo? Inmunda. Y si tenía un hijo varón, eran 40 días, porque eran los 7 días y los otros 33 días. Entonces durante esos 40 días, nadie podía acercársele, ni nadie podía visitarla, como hacemos nosotros cuando una mujer tiene un hijo. Entonces nos vamos a visitarla todo el mundo el primer día, ¿cierto? Que está toda pálida desde la mía. Allá nos vamos a visitarla. No, allá ella ¿cómo quedaba? Aislada. ¿Con quién? Con el bebé. Tenía todo el permiso de que el día 7 el marido entraba, sacaba al bebé, se lo llevaba al día y lo ofrecía el 8º día, ¿cierto? Y ya volvía y se lo traía. Tremenda la ley. ¿Cómo estaba? Según eso, inmunda. Ahora, si era niña, entonces le tocaban ¿cuántos días? 82 días aislada. No podía tocar a nadie, nadie la podía tocar. Esa era la ley. Aquí estamos viendo una mujer que de alguna manera pudiera haber sido que tuvo algún hijo, lo perdió, alguna cosa, o lo tenía, no nos lo dice, pero quedó con el flujo y quedó con un problema. ¿Cuántos años? 12. Y la siguiente entonces, por el flujo menstrual normal. Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare. Entonces póngale cuidado cómo una mujer con flujo debía comportarse. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será ¿qué? Inmundo. O sea que cómo le quedaba la cama. ¿Quién podía sentarse en esa cama a tocarla? Nadie. Si se sentaba en una silla, ¿podría venir al templo, a la iglesia? No podía ni venir al templo ni a la iglesia. Podía ir a la tienda y sentarse un ratico a tomar nada. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. O sea, si alguien llegaba y de pronto hacía esto, quedaba como el que tocaba esa cama, inmundo. ¿Quién podía tocarla? Nadie podía tocarla. Dice, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Imagínense. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre la que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre ella, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Cuántos años llevaba esa mujer inmunda? 12 años. ¿Podía acercarse al templo? No. ¿Tenía alguna solución? Ninguna. ¿Quién la podía tocar? Nadie. ¿Ella a quién podía tocar ella? A nadie. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. ¿Será limpia cuándo?
Después, o sea, si es sana hoy, ella va a ser limpia ¿cuándo? En 7 días. Tengan eso en mente ahorita que vayamos a mirar cómo fue que ella tocó a Jesús. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominas y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y también, ¿qué dice? Del flujo de su impureza. Así, escúchenme, apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo entre ellos. Miren eso. Quiere decir que llegaba a ser esto tan grave que eso podía lograr contaminar, ¿qué? El tabernáculo y al pueblo. Imagínense eso. ¿Qué persona se acercaría a una mujer así? Ella consciente, ¿a quién se podría acercar ella? A nadie. ¿Cómo se sentirá una mujer así? Cuéntenme. Yo no sé si esta está peor que la leprosa. Pues les cuento que está peor. ¿Saben por qué está peor? Porque resulta que ella, ¿qué hizo? Gastó todo. O sea, que ¿qué tenía? Que ni siquiera para el sacrificio después tenía. ¿Triste la condición de esas? Triste una condición de esas. Ahora la pregunta es, ¿por qué ella viene y dice si tan solo tocare? ¿Qué es lo que ella no ha hecho durante años? Tocar. Porque todo lo que toca, como el rey Midas, ¿cierto? Se convertía en oro y se moría, porque si tocaba al hermano, se volvía oro y se moría. ¿Sabe que todo lo que ella tocaba quedaba inmundo? Ahora, ¿a quién va a ir ella a tocar? ¿A quién? Ella va a ir a extender su mano a tocar, dice que el manto, ¿no? Dice, si tan solo tocar. ¿Ella qué piensa? ¿Y qué tanto se contaminaba si se tocara? ¿Cómo quedaría Jesús después de toque? Piensen. ¿Se imaginan a Jesús cuando ella le cuenta la historia y dice, no, es que yo tengo problema de flujo hace 12 años? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Entonces, me tocó, me dejó inmundo hasta cuándo. ¿Se imagina a Jesús inmundo y rodeado de gente tocándolo? Y iba por de Jairo a tocar a una niña. ¿Se imaginan ustedes eso? Quiero que que lo metan en su cabeza. Porque vamos a seguir viendo el amor de Dios, hermanos. Porque lo que Cristo hizo fue impresionante. Lucas 8, 45 al 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Dice, y negando todos, dice, ¿y negando quiénes? Todos. O sea que a quién le preguntó, Jesús se tomó el tiempo, por eso digo que se demoró para llegar donde Jairo, porque empezó, ¿usted me tocó? ¿Usted me tocó? ¿Qué decían todos? No, yo no vi, pero todos estaban pensando, ¿a cuántos le preguntaría si era una multitud? ¿Usted me tocó? ¿Usted? Yo me imagino a Jairo allá desesperado, pero al mismo tiempo la mujer diciendo, pillaron, ¿quién me tocó? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, y hizo un énfasis, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lo estaba apretando una multitud. Pedro dijo, pero ¿cómo tocar? Ahora pregunta, ¿usted siente cuando le tocan la ropa? Venga, si yo le toco aquí a él, entonces ¿por qué Jesús sintió? De pronto alguien siente si le tocan allá, ¿cierto? Pero si le tocan allá un pedacito de la ropa, porque dice, tan solo tocar, un toquecito, ¿usted siente? No. A uno lo escoltan en la Transmilenio, no lo siente, le cogen la nalga, le sacan la plata, y uno no siente. Pero Jesús dice, ¿quién tocó? ¿Por qué? ¿Qué tocó de Jesús? ¿Qué tocarían de Jesús? ¿Sabe que esa mujer tocó algo de Jesús? Porque lo tocó diferente a los demás. Los demás solo estaban acompañando a Jesús. Ella vino creyendo que en Jesús había algo diferente que él tenía y que podía hacer, y la tocó. ¿Sabes? Eso fue un toque al corazón del Señor, porque ella se acercó con algo. ¿Con qué? ¿Qué es lo que toca al Señor? Que cantemos bonito, que prediquemos bonito, que ganemos hartas almas. ¿Qué toca al Señor? Que le creamos a Él, que creamos que en Él hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué no tenía esa mujer? ¿Sabe qué no tenía esa mujer? Vida. ¿Qué cree ella que hay en Jesús? Ella creyó que en Jesús había algo más. Oiga,
Eso implica que Jesús percibe el corazón de ella, la intención de ella. O sea que el Señor, más allá de nuestras acciones, ¿qué conoce? Nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón, si de verdad de corazón. Por eso yo les he dicho, por ejemplo, cuando evangelizamos, a veces decimos, haga esta oración, y la gente hace la oración, pero en su corazón no hay una intención real de arrepentimiento, de vida, de entrega a Dios. Entonces, como dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pero esta mujer tenía su corazón cerca. Jesús dice, ha salido poder, ¿de dónde? De mí. O sea que, ¿qué hay dentro de Jesús? Poder. ¿Dónde está el poder? En Él. ¿El poder de quién? De Dios. ¿Está en quién? En Jesús. Porque hay muchos cristianos que dicen, yo tengo el poder. ¿Quién tiene todo el poder? Dios. Y lo puso en Cristo. Leamos Colosenses 2:9. Porque en Él, ¿en quién? En Jesús. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién está dentro de ese cuerpo de Cristo? ¿Qué dice ahí? La deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Habitan en dónde? En ese cuerpo. Así que ella se acerca y que toca. ¿Y qué sale? ¿De quién salió esa sanidad? Porque dice que inmediatamente ya su flujo paró. ¿Cómo? Inmediatamente. Oiga, ¿y por qué la gente quiere tocar al pastor? Y el saco el pastor. Y cargarle la maleta al pastor así la unción me llega. No. ¿A quién debemos tocar y a quién debemos? ¿En dónde está? La plenitud de la deidad. ¿En dónde? En Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Qué tocó ella? ¿A quién tocó ella? Siempre había tocado sillas, tocado camas. Es más, para llegar a Jesús, tocó a esa multitud porque pasó en medio de ella. ¿Cuántos dejaría inmundo? Pero llega y toca a quién? A Dios. Tocó a Dios. Y ese toque fue diferente. ¿Pudo contaminar a Dios? Vamos a leer. Ageo 2, 11 al 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a quiénes, a los sacerdotes, acerca de la ley. Entonces les va a preguntar a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Personas santas, que llevan un manto santo, son hombres santos. Y les dice el Señor, pregúntele a ellos. A ver, señores, pregunta, aquí va. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, o sea, el sacerdote va con el pedazo de carne, y con el vuelo de ella, de la falda del sacerdote, tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. O sea, cuando el sacerdote iba, un hombre santo, tocaba algo inmundo, ¿eso inmundo quedaba santo? No. ¿Qué respondieron ellos? Dijeron, no. O sea que la santidad se prende. No. ¿Qué se prende? La inmundicia, el pecado se prende. Eso sí se prende así. Entonces si alguien inmundo tocaba, 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo de muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Ellos respondieron los sacerdotes, dijeron, inmunda será. Lo inmundo sí se prendía, pero lo santo no. Entonces ella viene y va a tocar a quién. ¿Quién es Jesús? El Hijo Santo. Dios. ¿Ella va a venir a qué? A tocarlo. ¿Será que Jesús cae inmundo? Según lo que estamos leyendo, ¿cierto? Porque está hablando de ellos como sacerdotes. ¿Jesús es un sacerdote? Vamos a ver, Hebreos 5, 1 al 10. Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres. ¿Tomado de dónde? De entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se requiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? El sacerdote, pero ¿quién? El humano, ¿cierto? Está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por ¿quién? Los del pueblo. O sea que son esos sacerdotes también que son pecadores y también necesitan el perdón. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy
como también en otro lugar tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué hacía Jesús? Porque saben que lo que leímos Isaías dice, y llevó él mismo nuestras enfermedades. ¿Qué era lo que ella tenía? Una enfermedad, pero eso ¿cómo lo hacía? Inmunda. Y eso era consecuencia ¿de qué? Del pecado que el hombre cometió desde Adán. Así que Jesús, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? Que él ofrece ¿qué? En los días de su carne física, ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué quiere decir que ese toque de ella? ¿Qué producía en él? ¿Sabe qué producía? Expectación de la muerte. Porque él estaba experimentando el dolor de esa mujer, el pecado de esa mujer, la inmundicia de esa mujer. No era que él quedara inmundo. Él estaba que, dice, él llevó, y dice, y Jehová cargó sobre él. Mire que Jesús está en un sentido que, ya lo hemos visto a través del bautismo, que es identificándose. Pero aquí hay una cosa importante. Jesús pertenece a otra orden sacerdotal. Y eso implica que donde hay una nueva orden sacerdotal hay una nueva ley. Así que Jesús no estaba unido ¿a qué? A esa ley. Entonces ella era inmunda para la ley. ¿Cuál ley? La que Dios dictó a través ¿de quién? De Moisés, de los sacerdotes normales. Pero él es otro tipo de sacerdote. Y ese no se contamina. Entonces ella pudo tocarlo. ¿Saben que los que siguen bajo la ley de Moisés debieran cumplir todo eso que está ahí? Pero mire lo que hace el Señor. Tremendo el plan de Dios. ¿Saben? Porque eso implica que Jesús es perfecto. El hecho de que Jesús no la apedree, además, no solo no la apedrea, sino que la mujer dice que contó la historia audiblemente ¿a quién? A la multitud. Lucas 8:47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo. Ahora, ¿ustedes qué piensan del resto del pueblo? Porque bueno, Jesús ya sabemos que él está fresco en la lechuga, puede tocarlo cuanto pecador quiera y él ¿qué va a pasar? No se puede contaminar. Entonces no hay suficiente pecador, sucio, inmundo que se acerque al Señor que pueda afectarlo a él en nada. Pero y el resto, cuando esa mujer empieza a decir, no, es que yo tenía flujo de sangre, yo me imagino más de uno dice, y esta vieja pasó por mi lado. ¡Qué inmundo! Hasta la noche les toca, según la ley de ellos. Pero Jesús está fresco. ¿Saben qué significa eso? Que está teniendo el Señor con esa mujer, porque por la ley debían apedrearla y matarla por lo que ella hizo, porque contaminó al pueblo, y eso lo leímos allá. Debía morir. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio vida. ¿Saben? ¿A través de qué? De su misericordia. Una mujer que no tenía esperanza. ¿Por la ley tenía esperanza? No. ¿Por la medicina tenía esperanza? No. ¿Por la economía tenía esperanza? ¿Le podía ayudar su plata? ¿Le podían ayudar sus médicos? ¿Le podía ayudar la religión? ¿Le podían ayudar los sacerdotes? ¿Quién la podía ayudar? Dios. ¿Y a quién se acercó? ¿Quién la ayudó? ¿Quién le puede ayudar a usted, hermano? Amén, aleluya. Concluyo. El título de hoy fue dos tipos de resurrección. La primera, nos acercamos al Señor con fe y lo tocamos. O la segunda, el Señor se acerca a nosotros y nos toca. ¿Qué podía hacer esa niña para resucitar? Nada, ¿cierto? ¿Qué podía hacer Jairo para resucitarla? Nada. ¿Qué hizo el Señor? Se acercó. ¿Qué podía hacer esta mujer para ser salva, limpia? Hermanos, ¿qué tan impotentes somos realmente nosotros? Para cambiar las cosas, para cambiarnos a nosotros mismos, para cambiar nuestras circunstancias, para limpiarnos de nuestra inmundicia nosotros. ¿Podemos? No, no podemos. Y hasta que no lo entendamos,
y entendamos que solo Él es santo y que solo Él puede salvarnos y solo Él puede limpiarnos y solo Él puede librarnos y solo Él nos puede resucitar y dar vida, no vamos a poder experimentarlo. Pero hay un común denominador. Uno, fe. Esa es la palabra. Fe. Creer. Creer. Déjese tocar por Él o acérquese y toque.